nosotros, como con todas las noticias que son importantes, debemos informar con rigor, era la decisión del Tribunal de Bogotá de dejar sin piso la consulta del pacto histórico. Simultáneamente, el pacto histórico anunció que buscaría fórmulas para resolver ese tema. Ayer, nuestros productores buscaron a los 3 candidatos inscritos para esa consulta, para tener sus opiniones y reacciones. Y dejaron varias llamadas con Iván Cepeda, con Carolina Corcho, con Daniel Quintero. Hablamos, entre tanto, con el representante Heráclito Landines, quien nos dijo que esa decisión del tribunal no implicaba que se acabara la consulta y que ellos iban a buscar la manera de seguir adelante, y nos dijo: habrá consulta. La noticia ayer fue que la registraduría avaló un camino para que exista esa consulta. Después de nuestras llamadas por la mañana, recibimos una llamada posterior de Daniel Quintero, contestando los llamados de nuestro productor, y está con nosotros. Ya el programa estaba terminando o había terminado y está con nosotros para hablar sobre ese tema. Daniel Quintero, candidato presidencial del Pacto Histórico, buenos días, gracias por estar con nosotros. Juan, un saludo para ti, para toda la mesa y para todos los colombianos que nos conectan desde todos los territorios del país. Hoy desde La Heroica, desde Cartagena, muy contentos de que pues finalmente hay luz verde para la consulta del próximo 26 de octubre, donde espero elegirme, si Dios quiere, como el candidato a la presidencia del Pacto Histórico. Y pues haciendo campaña, hay mucha alegría en todo el país, mucha gente quiere votar la consulta, hay entusiasmo, y auguro que va a ser una consulta muy, muy votada por lo que puedo leer y por lo que puedo ver en las calles. Hay un entusiasmo genuino de los colombianos que quieren votar esta consulta, y pues creo que este fue el último intento de algunos sectores por vernos divididos. Nosotros queremos unirnos, queremos la unidad para unir al país. ¿Qué va a pasar en esa consulta? ¿Cómo quedó al fin? ¿Es una consulta interna de un solo partido, el Polo? ¿Es una consulta de varios partidos y entonces de una vez se surte como consulta interpartidista? Van Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, y de ahí se saca uno que va a primera vuelta, ¿o tendrán una instancia que había dicho Roy Barreras para antes de primera vuelta volverse a medir en encuestas? ¿Qué pasa en esta consulta? Esto es tan enredado, Juan, que a veces ni yo sé. Lo que tengo claro es que va a haber un tarjetón. Ese tarjetón va a decir Pacto Histórico. El tarjetón ya está incluso impreso. El tarjetón va a tener 3 fotos. Esas fotos van a ser la de Carolina Corcho, la de Iván Cepeda y la mía, en ese orden. Y quien resulte ganador, por un acuerdo que hemos hecho los 3 candidatos, lo firmamos el día de antier, hace 2 días lo firmamos, el que gane va a ser el candidato que va a ir a la consulta de marzo, va a ser el candidato a la presidencia sin ninguna duda. Los expertos vaticinan que el que gane esta consulta sin ninguna duda va a estar mínimo en segunda vuelta. Mi misión, la mía, es construir un gran frente amplio para ganar en primera vuelta. Ese es el objetivo y esa es la construcción de campaña que estamos haciendo. Yo ya he derrotado al uribismo en su momento, lo hicimos en una de las elecciones muy difíciles en Antioquia, sin partidos, sin jefes políticos, enfrentamos a todas las maquinarias y ganamos. Y en esta no ha sido la excepción, me ha tocado enfrentar todos los ataques posibles. Se unieron los que no querían la consulta y aún así seguimos teniendo una campaña competitiva. Imagínense donde todos se unan con nosotros, somos capaces de ganar en primera vuelta. 8:27. ¿Quién se ve más fuerte, Iván Cepeda o Carolina Corcho, como en esa puja? Depende de la ciudad que uno vaya. Hay ciudades donde uno siente que Iván Cepeda tiene un poco más de fuerza, en otras nota uno el trabajo de Carolina, pero lo que es indudable es que en todas las ciudades que hemos ido, yo realmente incluso me sorprendo. A mí todavía me sorprende aterrizar en una ciudad, bajarme en cualquier lugar de una ciudad y que el vendedor ambulante, el señor del bus pare, el señor que viene por la calle caminando diga: yo, mi familia completa vamos a votar por usted, Daniel Quintero. Y lo que creo es que el trabajo que hemos hecho durante años, la coherencia,
el habernos puesto siempre la camisa, no habernos vendido nunca, pues nos ha ido creando un camino y un apoyo ciudadano. Ahora, exalcalde, Don William Calderón. ¿Qué responde usted a los críticos suyos por las alianzas muy cuestionadas que tiene con algunos sectores políticos en el país, las críticas que incluso se dan dentro al interior del mismo pacto histórico y sumado a eso las varias investigaciones que hay en su contra por hechos de corrupción? Pues son dos temas diferentes. La primera es la campaña. La gente sabe cómo yo hago la política, en la calle, en los barrios, en entrevistas como esta, contándole a la gente nuestras propuestas. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, algo que ya hicimos en Medellín, entregarle un computador a cada niño en Colombia, porque estoy convencido que así como un computador me cambió la vida a mí, pues se la puede cambiar a los colombianos. Ahora vamos a hacer algo. Pero, exalcalde, es que no me está respondiendo la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿qué le responde usted a esos críticos al interior del mismo pacto histórico que le cuestionan a usted sus alianzas políticas y sus investigaciones por hechos de corrupción? William, más o menos eso era lo que quería responder, que nosotros respondemos con propuestas, con calle, con campaña, con una campaña de frente, hablándole a los ojos a la gente y mostrándole nuestros resultados. Y dos, pues realmente yo no tengo ninguna investigación de la que me tenga que avergonzar, porque en todas es evidente el montaje para tratar de sacarme de la presidencia. Realmente solo tengo una investigación, y esa investigación no es por un contrato que yo firmé, sino uno que firmó Fico. Así desesperados están que para tratar de enredarme a mí van a terminar metiendo a Fico a la cárcel, porque el contrato lo firmó fue Fico. Yo creo que se dieron cuenta tarde. Y lo que ha venido pasando, William, en el país, precisamente la respuesta, es un crecimiento en las encuestas porque la gente no se come ese cuento. Señor Quintero, Santiago Ángel. Usted salió de la Casa de Nariño en la reunión que convocó el presidente de la República una vez se conoció la decisión de la tutela del Tribunal Superior de Bogotá, e inmediatamente le dijo a los periodistas que usted había hablado con el registrador nacional y que el registrador les había confirmado que la consulta iba, y el registrador pues lo desmintió, dijo que él no había hablado ni con usted ni con nadie del gobierno, ni con ningún candidato, ni con nadie para esa consulta. ¿Quién mintió, usted o el registrador? Pues yo dije que había hablado con la registraduría y que ya el registrador había hablado. Y lo que es un hecho es que lo que yo dije terminó pasando, que la consulta iba. Candidato, usted dijo, hablamos con el registrador nacional, lo estoy citando. De pronto no puede haber ahí un tipo en el proceso, pero lo cierto es que yo hablé con un alto funcionario de la registraduría, me dijo no hay ningún problema, la consulta va. El registrador hizo una rueda de prensa en el que dijo exactamente lo mismo, y luego hubo como unas consultas adicionales que iban a hacer al interior de la registraduría. De pronto se precipitaron ellos, de pronto me precipité yo, pero lo importante es que lo que dije que iba a pasar y lo que me dijo el funcionario, no solo de la registraduría, sino lo que me dijo la misión de observación electoral, es que lo que iba a pasar pasó. Quiero contrapreguntarle, porque eso que usted está diciendo es muy grave. O sea, que un alto funcionario de la registraduría, antes de que a la registraduría le notificaran el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, se comunicó con usted y le dijo que la consulta iba a ir antes de conocer la decisión. ¿Quién fue ese alto funcionario? Ese alto funcionario es una persona que lo que me dice es, ahí no hay ningún problema porque la ley es clara en que no se podía parar la consulta. Y los funcionarios públicos tienen la obligación de responder a las preguntas que uno les hace. Ahora, entiendo que el registrador quisiera hacer sus consultas adicionales. Lo único que pido es que la registraduría sea imparcial en la elección y que no vaya a cargar contra mí o contra mi campaña en este proceso. Señor Quintero, quiero decirle que creo que todos los colombianos, los periodistas, estamos preocupados con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje que se está usando en esta campaña y los puntos a los que ha llegado. El tema de que usted salga a decir que muerte a candidatos, que X, Y o Z, es preocupante. Y quiero preguntarle a usted qué significa BAQSLC. Que es algo que usted puso en su cuenta de X respondiéndole a Vicky Dávila o tagueando a Vicky Dávila. Creo que era Vicky quiere censurar la crítica, si mal no estoy.
No, porque es que yo puse esto yo puse esto en Google y no puedo leer lo que significa. Es una expresión costeña que dice, vaya que se la... Sí, eso mismo. Y claro, eso... Usted está muy mal pensada. No, no soy mal pensada, porque nadie entendía qué significaba esto. Yo también lo puse acá, lo tengo abierto. Utiliza para referirse vulgarmente a alguien que no se vuelve que se vuelve insistente o fastidioso de una manera que no se tolera, etcétera, etcétera. De todas maneras tiene el doble significado, pero el caso, candidato, es que ese lenguaje, pues, para un candidato presidencial, para alguien que puede llegar a ser presidente de este país, eso queda muy mal. Pues yo voy a hacer una campaña, como he dicho yo voy a ser yo no me voy a poner a adaptarme, a acomodarme, a hacer otro. Ese soy yo y he sido siempre yo así. Entonces, yo que me voy a poner a ajustarme. Sí, yo soy así. ¿Grosero? Y yo a veces un poco grosero. ¿Vulgar? ¿Machista? Porque las cosas hay que decirlas también como son. La gente quiere que uno entonces se acomode, que todo el tiempo esté ajustadito y como ellos quieren que hable y diga las cosas. Pues no, somos humanos, decimos las cosas que pensamos, que creemos. Lo que sí le puedo decir es que yo digo la verdad y que la digo siempre y que digo las Imagínese cosas un como son. presidente diciéndole a la primera ministra de no sé qué en alguna discusión o a la canciller vaya que se la... Imagínese una cosa de esas. O sea, uno no quiere un presidente así. Darcy, yo ya goberné, la gente ya sabe cómo gobierno y los resultados me demuestran una ciudad, pero lo que es un soy. país. Goberné una ciudad de 2,5 millones de habitantes, bajamos 42% de los homicidios, bajamos el desempleo a la mitad, pusimos a funcionar Hidroituango, recuperamos la plata, nunca nos arrodillamos a los también hay otras cosas que hay que meter ahí en ese balance, exalcalde. No entra usted en desventaja frente a los otros dos precandidatos que están limpios y usted es un precandidato imputado. Pero yo le pregunto, ¿yo no estoy limpio, don William? Porque es que entiendo que... Pues está imputado. O sea, no entra en desventaja frente a la doctora Corcho y al senador Cepeda, que hoy no tienen ninguna imputación. Sí, ellos no han gobernado lo que yo he gobernado. Pero han estado en el Senado. Han estado en el Senado por muchos años y han estado en la función pública y han estado en la función pública también por muchos años. En el Senado no ejecutas. Y hay mucha gente que ha gobernado. Pero William, déjeme responder. No, pero permítame, le cierro la pregunta. Y hay mucha gente que ha gobernado en este país y que hoy no tiene ni una sola imputación. Cuando yo veo a alguien que ha gobernado y no tiene una sola imputación, a veces me preocupo también un poco, porque digo, se arrodillaron a los poderes y entonces nadie los persiguió. En este país, cuando tú persigues la corrupción, cuando pisas los callos de las personas que manejaban la contratación, Hidroituango, por ejemplo. Entonces, para usted es un mérito estar imputado, exalcalde. Me pidieron de todas las formas que no pusiera la denuncia de Hidroituango, que no condenara a los responsables de Hidroituango. Y me dijeron, y si lo hace, lo vamos a perseguir y lo vamos a eliminar. Yo vengo de una región donde a la oposición la mataban, donde mataron a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, a todos los que criticaron y protestaron, no solo los persiguieron judicialmente, sino que los mataron. Pero es que usted presenta, pero exalcalde, perdón, es que usted presenta su imputación como si eso fuera un motivo de orgullo. Pues en parte una demostración de la batalla que nos ha tocado dar, sí, porque todos los que han revisado el proceso, un proceso que no es por corrupción, es por terminar un contrato que firmó Fico, pues lo que terminan diciendo es evidente el montaje que le quieren hacer para sacarlo del camino a la presidencia. El escándalo de Aguas Vivas es un hecho de corrupción, exalcalde. Pues qué bueno si me permites explicarlo, porque a los colombianos les han contado la historia que no es. Resulta que Fico, antes de terminar su gobierno, el último día de su gobierno, firma un contrato, el último día de su gobierno. Así de transparente era el tema. El último día de su gobierno firma un contrato en el que recibe un lote y el lote lo recibió mal. Había unas irregularidades. Mi gobierno, 2 años después, en la mitad del gobierno, se da cuenta de las irregularidades, termina el contrato y le pide a la Fiscalía, un documento público, que investigue tanto a Fico como a los dueños del lote. Resulta que luego se elige Fico, contrata a la fiscal seccional de Medellín, se la lleva para su despacho, y luego entonces lo que dice es que el malo soy yo por terminar el contrato, que yo hice mal al terminar el contrato porque él echa el cuento Fico de que el lote se lo habían regalado. Pues resulta que ni regalado,
ni estaba bien el contrato, eso se terminó bien. O sea, no es por firmar un contrato, es por terminar un contrato que de forma irregular firmó Fico. Ahora, en la audiencia de imputación, yo le pregunto a la fiscal, oiga, señora fiscal, ¿el contrato que firmó Fico estaba bien hecho o mal hecho? Y la misma fiscal, y de eso el video está en las redes sociales, la misma fiscal termina diciendo que ella no sabe si está bien o está mal el contrato que firmó Fico. Entonces, inició todo un proceso sin saber si lo que había hecho mi secretario al terminar el contrato estaba bien o estaba mal. Y uno pregunta, entonces, ¿por qué hizo eso? Porque necesitaban los titulares para poder atacar una campaña que está creciendo. Es una participación en política de la Fiscalía de Medellín impulsada por Fico que obviamente no quiere que ganemos esta elección. Sí, señor Quintero, usted sabe que la noticia más grande hoy en Medellín es lo que está pasando con el área metropolitana y bomberos, porque hubo unas capturas que implican al director de bomberos del área metropolitana y un contrato que también se hizo por alrededor de 10.000 o 12.000 millones de pesos, y la fiscalía presentó una evidencia en la que señala que su hermano estuvo moviendo esa contratación para unas coimas de alrededor de 3.000 millones de pesos con el fin de que ese dinero fuese a la campaña de una persona de su círculo político. Y no es la primera vez que su hermano Miguel Quintero aparece mencionado con un gran poder de influencia en la contratación de Medellín cuando usted era alcalde. ¿Qué responde a esa acusación que hace la fiscalía? Bueno, la fiscalía no está acusando a mi hermano, eso es lo primero. Lo segundo es que eso no es los bomberos de Medellín ni el área metropolitana, es los bomberos de Itagüí. Mi hermano no está ni vinculado ni indiciado. Mensajes y ataques a mí y a mi familia han sido múltiples, porque ahora que estamos a punto de llegar a elecciones, pues tratar de vincularme a mí, tratar de vincular a mi hermano, pues es un ejercicio que ya conocemos de la política cuando está uno creciendo en las encuestas. En las encuestas venimos creciendo y vienen más ataques, y van a venir más ataques porque de eso se trata hoy la política en Medellín. ¿Qué hacemos para parar a Quintero? Porque donde gane va a hacer lo mismo que hizo en Medellín, y es que cogió a los corruptos de Hidroituango, no solo los puso a pagar, sino que los llevó a condenas, que eso no lo ha logrado ningún alcalde en la historia. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. Tengo este chat reventado de mensajes, y yo a todos les quiero recordar, aquí hay una regla, que es una regla de periodismo y una regla de democracia. Nuestros periodistas tienen la absoluta libertad de hacer las preguntas, y el invitado tiene la absoluta libertad de contestar.